Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el jueves 17 de febrero. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del equipo, precisamente, Óscar Holguín. ¿Qué tal, Pepe? Excelente tarde de jueves para ti y para todos los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo técnico. En la operación de radio está Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo, Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. En el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. En cabina de Fórmula Universidad, Antonio Valerio, y un agradecimiento muy especial a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar. Claro, por supuesto, siempre es reiterado el agradecimiento para Uno TV Noticias por darnos hospedaje y poder realizar esa transmisión en vivo, en directo, a distancia, con respecto a los estudios de Grupo Fórmula en Avenida Universidad. También debo comenzar por informarle a usted la cifra de contagios y fallecimientos de las últimas 24 horas, dadas a conocer apenas hace un momento por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Contagios nuevos, 21,565. La cifra se ha mantenido el lunes, el martes, el miércoles y hoy también. Bueno, sobre todo martes y miércoles. Están más o menos en ese rango. 20,000, 21,000, 22,000. Hoy son 21,565 contagios y defunciones. 470 defunciones, poco menos con respecto al día de ayer. Pero vamos directamente con la información noticiosa importante relacionada con la presencia del presidente de la República en la conferencia mañanera hoy en Tijuana, que fue una conferencia, pues digamos, no ocurrió como suelen ocurrir estas conferencias presidenciales. Hoy hubo manifestación de periodistas, reporteros en la zona de Tijuana y el estado de Baja California se concentraron para protestar esta mañana ante el presidente de la República por el asesinato de periodistas. Recuerde que solo en Tijuana, en lo que va del año, han muerto 2 periodistas. Han sido 5 en total en todo el país. Los periodistas se manifestaron contra los homicidios, sobre todo de Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado en Tijuana. Esto durante la sesión de preguntas y respuestas, la reportera de Esquina 32 Noticias se levantó y dio a conocer cada uno de los nombres. Sonia de Anda dio a conocer a modo de homenaje y de memoria los nombres de los periodistas, no solamente de Tijuana, sino de todo el país, que han muerto en lo que va de este año 2022. Vamos directamente con mi compañera Sara Pablo. Ella, por supuesto, está en Tijuana, le dio seguimiento a esta conferencia de prensa, le digo, atípica, donde como ayer, en la conferencia de Palacio Nacional, el reportero Rodolfo Montes se levantó y le dijo al presidente que, con todo respeto, pero los verdaderos periodistas no le iban a hacer preguntas en protesta justamente por la violencia contra los informadores. Bueno, como un eco de todo esto y en solidaridad también con aquellos reporteros que días antes se manifestaron, reporteros y reporteras, se manifestaron en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, justamente para protestar contra la violencia contra periodistas. Hoy en Tijuana siguió esta secuencia. Vamos contigo, Sara Pablo, tú tienes todo el detalle de lo que ahí se dijo, lo que le dijeron los periodistas, lo que contestó el presidente, lo que dijo el Gabinete de Seguridad Nacional en relación con el proceso de protección a los informadores. Adelante, Sara, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Sí, durante la conferencia mañanera realizada en el campo militar número 2 de Tijuana, Baja California, hoy pues retumbaron los nombres de estos 5 periodistas que han sido asesinados
en estos pocos días del año 2022. Se pasó lista de los comunicadores, ya lo decía Sonia de Anda, del portal informativo Esquina 32, fue quien leyó ante la mirada del presidente el pronunciamiento, pues a manera de protesta y de homenaje. Con voz entrecortada advirtió que los periodistas están lastimados y trabajan bajo la sombra de ser atacados y de ser asesinados. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los 5 periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. Hoy el tema principal pues fue el asesinato de periodistas, en particular los casos de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez, los avances que se dieron a conocer, y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues respondió que no están solos, dijo que su gobierno no va a actuar con indolencia ante estos crímenes y que bueno, pues se está trabajando para que no haya impunidad. A los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos, y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado. Con respecto al asesinato de Lourdes Maldonado, el presidente López Obrador señaló que no hay información que apunte a que el ex gobernador Jaime Bonilla tenga responsabilidad en este tema. Recordemos, había una disputa laboral, un laudo que ya había ganado Lourdes Maldonado, y el presidente dice que pese a esto, pues no hay ningún indicio que apunte a una posible responsabilidad. Incluso pidió que no se haga politiquería con este tema. Pues no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno, sino de empresas. Se está haciendo la investigación, o sea, no está concluido el proceso. Lo que sí, yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues fue quien dio la introducción para ya lo que fueron los resultados que se tienen hasta ahora de estos crímenes. Y bueno, pues ella dijo que hay solidaridad, por supuesto, con las familias, amigos y con la comunidad de reporteros y de medios de comunicación, y el compromiso total para dar con los responsables. Señaló que no se van a escatimar recursos para atender estos asuntos, y dijo que no se va a permitir que la violencia pues cuarte la libertad de expresión. Reiterar nuestra solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación, y decir que de parte del Gabinete de Seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales, porque estos crímenes
no pueden permanecer sin castigo. Ahora bien, se dieron algunos avances de las investigaciones que hay hasta ahora, pero todavía no se responde la pregunta, ¿por qué fueron asesinados estos 5 periodistas? Tampoco se sabe quiénes fueron los autores, pues intelectuales, quienes ordenaron matar a estos comunicadores. Se detalló pues de algunas aprehensiones de algunos vinculados a procesos, quizá el dato pues más preciso en el caso de Margarito Martínez, que fue asesinado aquí en Tijuana. No se descarta una posible vinculación de un grupo criminal. Por lo demás, pues no hay todavía los móviles. Así lo informó el subsecretario Mejía Verdeja. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidios. Se otorgó 6 meses de investigación complementaria para las personas Eric N., Guillermo N. y Kevin N., que son 3 autores materiales, copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado. Este es el caso de Guillermo N. Pues Pepe, ya cuando salía el presidente López Obrador había bastantes grupos con algunas demandas a las afueras de esta zona militar. Pues salió en medio de un tumulto, pero había también unos pocos periodistas, algunos mostraron estas fotografías de Margarito Martínez y golpearon la camioneta del presidente para demandar, sobre todo para llamar su atención y demandar justicia, Pepe. Sí, había algunos periodistas incluso que llevaban el cubrebocas con una X en protesta también, porque la prensa está siendo callada. Esta es una protesta también nacional en ese sentido, de parte de periodistas, sobre todo críticos, y de medios ciertamente independientes al gobierno federal. Te agradezco mucho la información. Iremos con Rocío Galván en un momento también para que ella nos amplíe esta información de cómo se dieron las manifestaciones a las afueras de la zona militar número 2, en donde el presidente tuvo hoy la conferencia mañanera justamente en la ciudad de Tijuana. Hubo mucho movimiento popular, hubo alguna persona que de entre los manifestantes se colgó materialmente de la camioneta del presidente, y por más que trataban de invitarlo para que se retirara, pues estaban ahí los de la protesta, mostrándole al presidente a través del vidrio de la camioneta su inconformidad por una serie de demandas que están planteando quienes ahí se dieron cita, lo esperaron desde muy temprano. Este video se aprecia que el presidente, cuando va saliendo de la zona militar de Tijuana, donde está Sara Pablo, donde realizó Sara Pablo su reportaje, un grupo de manifestantes le impidió el paso al presidente. No es la primera vez que esto sucede, ¿eh? En las imágenes se ve incluso a un hombre que se cuelga del cofre de la camioneta donde viajaba López Obrador a manera de protesta y no se suelta. Algunos otros inconformes golpearon el auto del presidente, gritaron consignas como "Justicia para Margarito", uno de los periodistas asesinados en lo que va del año. También se manifestaron personas jubiladas para exigir servicios médicos y representantes de la comunidad LGBT+, con todo y banderas del orgullo gay. Todo esto pasó a la salida de la conferencia de prensa del presidente. Estamos mostrando a través de Telefórmula las imágenes y escuchando cómo le golpeaban el cofre a la camioneta del presidente con estos actos de protesta. Escuche usted. Vamos contigo, Rocío Galván, tú estás ahí en Tijuana, te escuchamos, buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Pues este hombre que se colgó de la camioneta donde viajaba el presidente es el maestro Marco Pacheco, un hombre que pertenece pues a la disidencia y que pues protestaba porque no les han pagado a algunos maestros interinos sus sueldos, la mayoría de los casos ya devengados, y él fue el que no podían bajar de la camioneta, es Marco Pacheco. Y bueno, pues tal y como tú lo anotabas, hubo varios grupos que protestaron en la zona exterior de donde se encontraba la conferencia mañanera y estaban esperando al presidente, desde una mujer que pide justicia porque se llevaron a su hija, una niña con autismo
2 años y meses, hasta pues los maestros, los representantes de un grupo de maestros. También había personas que fueron a protestar porque no tienen servicios en la zona este de Tijuana, y por supuesto un grupo de mis compañeros periodistas que también en este caso leyeron el pronunciamiento que se hizo en el interior de la mañanera. Decirte, Pepe, que justo hoy se cumple un mes del asesinato de Margarito Martínez Esquivel, y quiero decirte que a un mes de distancia, pues los familiares ya ni siquiera esperaron el resultados de la investigación. Sus familiares muy cercanos, ante el temor de que pudiera pasarles algo, su hija muy joven de 17 años, su esposa, su única hija, ya no están en Tijuana, ¿verdad? En estas 4 semanas que transcurrieron del crimen de nuestro compañero. Y bueno, también decirte que pues en el seguimiento de las investigaciones se da a conocer lo que es pues el ámbito local, lo que es la ruta del arma con la que fue asesinado Margarito, que tiene pues una situación específica de 5 homicidios, y ya se tiene la ruta del arma, pero no se tienen detenidos. Y en el caso de Lourdes, Pepe, decirte que muchas personas han preguntado y cuestionado si ella ganó esta demanda laboral, si el dinero que había ganado después de 9 años de lucha se le va a dar a su familia. Pues, pero en ese sentido también los familiares de Lourdes ya no están tampoco en Tijuana, ni el abogado que la defendía, bueno, ante el temor de que les pasara algo, pues también no están en esta frontera. Los que seguimos pues pidiendo justicia para nuestros compañeros somos los integrantes del gremio. Esto sería a grandes rasgos. Las investigaciones, pues tú escuchaste, se dieron a conocer datos que ya se habían dado a conocer de lo del caso de Lourdes. Quizás la única novedad, Pepe, es que se habla de una 4ª persona que pudiera ser también detenida en torno a este caso, porque pues los asesinos materiales dijeron a quién le entregaron el arma y pues de alguna manera también quién los contrató. Entonces pues el gremio espera esta aclaración de los hechos. Y algo muy importante, Pepe, que se me estaba pasando, bueno, pues hubo protestas desde ayer en el aeropuerto de Tijuana, pero no fueron ni de colonos ni de maestros, sino de morenistas, entre comillas bonillistas, que pues estaban esperando al presidente en el aeropuerto con algunos carteles, y bueno, pues el presidente no los vio, o más bien salió por otra puerta, no se encontraron. Y hoy también estaban entre este grupo de personas que protestaban, aproximadamente eran en total con todos los grupos como 200, llevaban una piñata de la gobernadora Marina del Pilar. Y bueno, estas personas que pertenecieron a la administración del exgobernador Bonilla, era la secretaria de la Función Pública, están demandando pues que se investigue en la administración de Marina del Pilar, porque dicen que está muy ligada al Partido Acción Nacional, y también hablan de sueldos que están cobrando algunos funcionarios de la administración, que son pues muy altos, de acuerdo con lo que denuncian ellos. Pero pues es un problema entre morenistas, Pepe, o sea, son una facción de morenistas afines al exgobernador Bonilla, que están en contra de la actual administración que encabeza la primera mujer gobernadora, Marina del Pilar Ávila. Es lo que podemos comentarte. Te agradezco mucho la información y el comentario, desde luego, Rocío Galván, pendientes. Sí, Pepe, claro que sí, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, claro que sí, a mi compañera Rocío Galván, reportera, corresponsal de Grupo Fórmula desde hace muchos años, compañeros de larga trayectoria, pues, en el camino de la información. Por cierto, el presidente de la República, quien está visitando las aduanas de la frontera norte del país, ante la falta de vuelos comerciales, ha dicho que viajará en avión, está viajando de hecho en aviones militares, en helicópteros militares. Se ha especulado que a otras giras el presidente no toma los vuelos comerciales porque pues está muy agitado el caldero, pero esto no lo tengo confirmado. Lo que sí sabemos es que este día, al visitar estas aduanas de la frontera norte, lo está haciendo a bordo de vehículos aéreos de carácter militar. Y mire, hoy trasciende desde los Estados Unidos, en relación con el presidente de la República, algo que seguramente el propio mandatario contestará mañana o en cualquier momento. Bueno, ha dicho el presidente hoy en la mañanera que él culpa a Estados Unidos de estar detrás de los periodistas que lo atacan, periodistas corruptos,
periodistas que son traidores a la patria, que son adversarios de la Cuarta Transformación, en fin, ya sabe los términos en que suele referirse el presidente de la República frente a aquellos que no le son afines y que al contrario lo critican y lo critican con mucha dureza. Bueno, pues hoy sobre este tema, hoy el presidente dice, no, es que atrás de todo esto están estos consorcios mexicanos, grupos mexicanos, individuos mexicanos, empresarios mexicanos, coludidos con organismos internacionales que les surten dinero para, entre otras cosas, para golpearme. Bueno, ante todo esto y ante todo lo que ha venido sucediendo de una semana para acá en el escándalo suscitado de la reyerta personal entre el presidente de la República y el periodista Carlos Loret de Mola, quien exhibió la casa donde vive o rentó o vivió el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán. En relación con eso, hoy el senador republicano por el estado de Texas, Rafael Edwards, mejor conocido como Ted Cruz, que tiene mucho peso allá, pidió al presidente estadounidense Joe Biden presionar a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para frenar la violencia contra periodistas. Durante la participación en el Senado, en la sesión del Senado estadounidense, Ted Cruz recordó los casos de asesinatos a periodistas, así como la confrontación entre el mandatario federal y el comunicador Carlos Loret de Mola. Esto es parte de lo que dijo Ted Cruz hoy en el Senado. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, el presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México, Carlos Loret de Mola. El presidente mostró su información financiera personal y pidió a las autoridades investigarlo. Me siento profundamente preocupado por la profundización de la agitación civil en México y el colapso de la sociedad civil allí. Sí, dijo Ted Cruz que México está viviendo un colapso de las instituciones. Argumenta que en 2020 más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país, lo que se vuelve una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente López Obrador, dijo Ted Cruz, parece decidido a empeorar todas estas tendencias. Y recordó lo que usted escuchó ya, que el viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos de México, Carlos Loret de Mola. El presidente mostró su información financiera personal y pidió a las autoridades investigarlo. Ante todo esto, Ted Cruz asegura que su intención es presionar a la administración del presidente Biden sobre la necesidad de hacer más para detener y revertir esta tendencia mortal de lo que definió como el colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho. Esto pega y pega fuerte, viniendo de Ted Cruz, un hombre que tiene mucho poder. Él es republicano, se llama Rafael Edwards, pero se le conoce precisamente como Ted Cruz. Ha sido un activo participante, incluso contendiente a una precandidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Hoy se lanza muy pesado y le dice que va a presionar al Joe Biden para que el presidente López Obrador frene la violencia contra los periodistas. Después de corte, vamos a comentar con usted lo que está pasando en Ucrania. Finalmente hubo bombardeos al este de Ucrania. Se encienden las alarmas. Hay alerta mundial. El sonido, la imagen de una escuela en la zona este de Ucrania, fronteriza con Bielorrusia, en donde hubo bombardeos procedentes de las fuerzas militares de Rusia desplegadas en esa zona. Estos ruidos, estos bombardeos encendieron las alarmas a nivel internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reportado en redes sociales el ataque realizado por las fuerzas prorrusas y que alcanzó, le digo, a un jardín de niños cuya imagen estamos transmitiendo a través de Telefórmula. Dijo el presidente Zelensky de Ucrania que todo esto es una provocación.
Bueno, pues esta mañana los separatistas han dicho que han tenido que devolver el fuego porque estaban siendo disparados desde el bando ucraniano. Ha ocurrido en Donetsk, en la parte separatista, en la parte que controlan los separatistas al sur de esa región del este de Ucrania. También ha ocurrido en Lugansk y ahí es donde empiezan a enfrentarse las versiones, porque el ejército ucraniano dice que han sido los separatistas en Lugansk los que han disparado a una pequeña localidad que existe cerca de la ciudad de Lugansk, una localidad que está en poder del ejército de Kiev. Ahí han atacado un jardín de infancia, una guardería, y parece que hay 2 profesores heridos. Este cruce de versiones se produce poco después de que el presidente Vladimir Putin dijese que estaba llevándose a cabo de alguna manera un genocidio en el este de Ucrania. Desde Estados Unidos denuncian que estas declaraciones y estas distintas versiones que estamos escuchando en las últimas horas respecto a ataques son en realidad provocaciones para volver a encender ese conflicto bélico. Efectivamente, fueron lanzados estos ataques o este ataque por fuerzas prorrusas, pero bien decía la crónica de la Deutsche Welle, esto en medios diplomáticos ha sido interpretado como una verdadera provocación. Las actividades de monitoreo son un elemento disuasorio adicional por parte de las fuerzas diplomáticas que permanecen en Ucrania para decir al mundo la amenaza bajo la cual está Ucrania a instancias de Moscú. Entre tanto, las autoridades de Rusia han anunciado este jueves que han expulsado al número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Los rebeldes prorrusos del este de Ucrania, donde se dio el ataque al jardín de niños, y el gobierno de Kiev se han acusado mutuamente de violar el alto al fuego en Donbass. El ejército ucraniano ha negado las acusaciones. A pesar de que las posiciones han sido atacadas con armas prohibidas, las tropas ucranianas no han respondido a los ataques. Lo dijo el portavoz ucraniano de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en que la invasión rusa de Ucrania podría ocurrir en los próximos días, mientras Rusia lo niega. Tenemos el contacto con Armando Guzmán hasta Washington, la capital de Estados Unidos. Te saludo, Armando. Hay una gran tensión, escala pues la preocupación por los vientos de guerra que soplan sobre aquella región del mundo. ¿Cómo te va, Armando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? La diferencia que pueden hacer 24 horas. Ayer te decíamos que las cosas empezaban a caer en el plano diplomático y que podría ser que encontraran una solución negociada entre Rusia y Ucrania. Hoy las cosas se han disparado exactamente en sentido contrario. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, fue a Naciones Unidas a expresar el miedo de Estados Unidos de que Rusia invada a Ucrania pronto y que esto lleve a un verdadero baño de sangre y a una hecatombe en la que nadie sabe cómo podría terminar todo esto. El secretario de Estado dijo, entre otras cosas, que espera que los ataques de Rusia sean o se produzcan en contra de Ucrania muy pronto. Esto es lo que dijo el secretario. Escuchemos. Yo estoy hoy aquí no para lanzar una guerra, sino para evitar una. La información que les estamos dando está corroborada por lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos desde hace meses. Y si bien Rusia dice que esto es melodramático y que no tiene sentido, han estado amasando más de 150.000 efectivos en las fronteras de Ucrania y la capacidad de lanzar un ataque masivo. Nuestros aliados también ven esto, y Rusia solo ha escuchado de nosotros, pero el coro internacional se está haciendo cada vez más fuerte. Si Rusia no invade a Ucrania, será un alivio. Si Rusia cambia de rumbo y demuestra que estamos equivocados, eso sería mucho mejor que la senda por la que vamos. Aceptaríamos todas las críticas de cualquiera contra nosotros. Bueno, ahí lo tienes. Estados Unidos continúa acusando a Rusia de hacer todo lo posible para
provocar esta invasión. El día de hoy hay grupos que son pro-separatistas rusos dentro de Ucrania que montaron un bombardeo en contra de una escuela. Y esto lo están haciendo, y el secretario de Estado se lo dijo a la ONU esta mañana, lo están haciendo como provocación para tratar de mostrar que podría haber un evento que desatara a Rusia y que lo hiciera invadir a Ucrania. Otro de los aspectos que ha cambiado es que ahora el líder de Bielorrusia está también diciendo, del lado de Rusia, que no hay nada planeado. Y mientras Vladimir Putin le respondió a todos estos intentos diplomáticos de Estados Unidos, le respondió en una carta de 11 páginas al presidente Joe Biden diciéndole que tiene condiciones y condiciones muy serias para que esto se detenga. Una de ellas, y la más importante obviamente, es que Ucrania nunca sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero a esto Putin acaba de aumentar que Georgia, el otro país que fue parte de las repúblicas soviéticas, tampoco sea parte de OTAN. Y no solamente eso, sino que todos los países que se han unido desde 1997 hacia adelante y que fueron de la órbita soviética salgan también de la organización. Y ahora Putin dice que es todo o nada. Y Estados Unidos obviamente no está respondiéndole en los términos en que Vladimir Putin quiere que se le responda. Así están las cosas hoy. Nuevamente el aspecto y el espectro de la guerra vuelve a surgir. Estados Unidos está acusando a Rusia de haber aumentado hasta 7,000 efectivos en sus tropas y estar construyendo más hospitales y más puentes que podrían estar indicando que una invasión podría en realidad ocurrir muy pronto. Eso es lo que tenemos para ti a esta hora y es lo último. Regreso contigo a la Ciudad de México, Pepe. Muchas gracias Armando, desde Washington, donde son ya las 7 de la noche con 35 minutos. Esa es la visión que tiene Estados Unidos a través de la Casa Blanca, a través del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien hoy estuvo en la sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Donde, por cierto, la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, reclamó que a las partes en este momento envueltas en esta crisis de Ucrania que muestren máxima moderación tras los incidentes que ya hemos narrado ocurridos en ese país, que están violando lo pactado en el alto al fuego firmado en Minsk. Si se confirma, no se debe permitir que esto escale más. Llamamos a todas las partes a aplicar la máxima moderación en este momento, dijo la subsecretaria general del Consejo de las Naciones Unidas en esta reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas por el conflicto de Ucrania, donde quien preside las sesiones del Congreso es México, a través de nuestro embajador, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que también hizo un pronunciamiento sobre este tema conflictivo. Pensamos que es urgente, ante todo, mandar una señal clara, inequívoca, de la voluntad de las partes que permita revertir la escalada de tensiones y ceda espacio a la negociación política. Una vía que contemple 3 elementos: distensión, diplomacia y diálogo. Hemos tomado nota con gran interés del anuncio sobre el retiro de algunas tropas de la frontera con Ucrania. Concretarlo a la brevedad generará la confianza que solo dan los hechos y que las circunstancias reclaman. En tanto que la única solución real es una solución diplomática, damos la bienvenida a la disposición que han mostrado los distintos actores por continuar por la vía del diálogo. Fue lo que dijo el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y presidente de la sesión de hoy en el Consejo de Seguridad de este máximo organismo internacional. ¿Cómo están viendo las cosas en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la Alianza Atlántica? Dicen que lejos, los de la OTAN dicen que lejos de detectar una distensión
en esta crisis en la frontera con Ucrania, insisten en que Rusia continúa agregando fuerzas militares sobre el terreno. El encuentro de ministros de defensa de los países miembros de la OTAN finalizó hoy luego de 2 jornadas de intensas sesiones en las que abordaron la crisis en torno a Ucrania y estudiaron una estrategia conjunta para lograr la desescalada de las tensiones mediante la diplomacia. En tanto, y mientras suman esfuerzos diplomáticos, la alianza militar también se prepara para una posible incursión rusa en Ucrania y pese a que en numerosas ocasiones han asegurado que no enviarán efectivos militares a territorio ucraniano, continúan ayudando a la exrepública soviética a aumentar su capacidad para defenderse mediante diferentes alternativas, ofreciendo entrenadores y equipos militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania, además de expertos en cibernética e inteligencia y un importante apoyo financiero. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin reafirmó su compromiso con la Alianza Atlántica y acusó a Rusia de desestabilizar la seguridad europea en pos de sus propios intereses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Viene en este momento muy a cuento contar con el comentario, el análisis de la doctora Beata Boina. Ella es internacionalista, catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ex embajadora de Polonia en nuestro país, analista, le digo, también política. Beata, muy agradecidos contigo siempre por tu buena disposición para ayudarnos a entender la magnitud de este conflicto que ha detonado hoy alarmas, no solamente en la región, sino en el mundo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un gusto saludarte. Gracias, Beata. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Esta alarma se justifica? Mira, pues efectivamente estamos viendo un crecimiento de tensión. A comienzos de esta semana hubo esta esperanza después del anuncio de Rusia, del Ministerio de Defensa de Rusia, de que se retiran las fuerzas armadas rusas de la frontera con Ucrania, pero conforme va avanzando la semana, pues esas expectativas se están desafortunadamente quedando vacías. Vemos que hay una escalada del conflicto. Hoy justamente es el día muy complejo porque hay incidentes militares ya en la parte de Ucrania oriental, ahí donde se encuentran las 2 regiones, Donetsk y Lugansk, que han declarado su independencia en el año 2014 y que están más cercanos a Rusia que Ucrania en ese momento. Incidentes que podrían interpretarse pues, de diferentes formas, pero muchos comentan que son operaciones básicamente de los prorrusos bajo bandera falsa, como lo llaman, o sea, operaciones que podrían servir como excusa a Rusia para eventualmente intervenir en el territorio de Ucrania. Y aparte de eso, pues se ha empeorado el lenguaje diplomático ruso hacia el occidente. En ese sentido, pues estamos observando claramente que Rusia ha mandado señales de que los márgenes para negociación son muy, muy escasos, muy pequeños, y que probablemente va a estar más dispuesta a optar por una solución militar a este conflicto que una solución diplomática. Y hoy también hemos visto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la celebración de esta importante reunión, también con la participación de México, en la cual pues, las partes participantes, prácticamente todas, han llamado en sus discursos, en sus declaraciones, a seguir buscando la solución diplomática al conflicto, basándose sobre todo en los acuerdos de Minsk del año 2015 como, digamos, la base de esa negociación. Yo creo que es importante destacar aquí también la participación de México, del representante de México en el Consejo de Seguridad, quien declaró claramente que obviamente México está a favor de una solución pacífica, reiteró el apoyo a la integridad, soberanía de Ucrania, y también dijo que se necesitan, obviamente, ver señales más claras de la voluntad de las partes, o sea, que lo que dice básicamente Rusia se traduzca en hechos, la retirada que ha prometido que realmente se lleve a cabo en el territorio. En fin, yo creo que en esos días pues vamos a estar observando la situación, como digo, muy compleja y no es descartable que estamos muy cerca de una intervención militar, porque los pasos que está siguiendo Rusia ya los hemos visto en otros contextos de la vecindad de Rusia. Los hemos visto en el año 2008, por ejemplo, en el contexto de la guerra con Georgia,
que ha costado a Georgia 2 territorios que han declarado su independencia, y después estos territorios han sido reconocidos como entidades, como países por Rusia. Y hoy lo hemos visto en Crimea en 2014, cuando Rusia ocupó este territorio, después lo incorporó a la Federación Rusa, y estamos observando también pasos muy similares en el caso de Ucrania y la parte de Ucrania Oriental. Beata Boina, ¿qué implica, a tu parecer, la expulsión del viceembajador o segundo embajador de Estados Unidos en Moscú? Mira, es una señal de hostilidad, básicamente, hacia los Estados Unidos. La expulsión llega junto con la carta que entregó la parte rusa en la embajada estadounidense que se encuentra en Moscú, con precisamente la respuesta y el descontento manifiesto de los rusos en relación con el tema de la Alianza Atlántica y el no compromiso de la Alianza Atlántica a no ampliarse a los países como Ucrania. Entonces es una señal totalmente hostil, preocupante, porque si hay voluntad de diálogo, pues no se hacen esos gestos, básicamente. Pues Beata, te agradezco mucho tu análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muy reconocidos con Beata Boina. Ella es doctora internacionalista, catedrática del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue embajadora de Polonia en nuestro país. Y mire, la tensión es grave, incluso también, o desde luego también, en el aspecto económico, esta tensión que se está dando en el conflicto y la posibilidad de un conflicto armado que no sería desestimable, pues la recuperación económica se podría convertir en un problema muy grave. Podría haber una pandemia, digamos, de crisis económica, sobre todo en los países europeos y los países de Occidente. Lo está advirtiendo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la apertura de la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 que tiene lugar en Indonesia. La reunión de ministros del G20 se trasladó de Bali a la capital indonesia, Yakarta. Se celebra en formato híbrido debido al aumento de contagios por el COVID-19, debido a la variante, claro, Omicron. Las autoridades van a discutir la necesidad de una mejor preparación ante futuras pandemias y su financiamiento mediante un fondo alojado en el Banco Mundial, en fin, pero están francamente preocupados por la amenaza que puede significar un conflicto y también sumado al tema de la pandemia. La situación, le digo, si estaba mal, se puso peor. Nos permite una pausa, volvemos enseguida. Sé que el diamante negro se volvió carbón. ¿A qué me refiero? A que el empresario, político, actor, influencer, Roberto Palazuelos, candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, pues no va a ser de ser candidato naranja, pues ahora está seguramente candidato rojo, pero de coraje, porque todo indica el próximo sábado lo van a bajar de la candidatura al gobierno de Quintana Roo y Movimiento Ciudadano podría impulsar la candidatura o seguramente impulsará la candidatura del senador José Luis Pech de Morena, quien para poder aceptar pues tiene que romper con Morena. Todo esto va a ocurrir el sábado ya en forma concreta. Israel Aldave, tú estás en el Senado, adelante. Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Será debut y despedida la del actor Roberto Palazuelos como precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo. Tú ya lo adelantabas, Pepe, el próximo sábado. Este partido le va a quitar la postulación luego de sus polémicas declaraciones y acciones. Que va a ocupar su lugar o entrará al quite es el senador de Morena, José Luis Pech. Pepe, tú ya lo adelantabas, quien a manera de anuncio rompió hoy con la dirigencia de su partido en el estado y con la candidata morenista y del Verde, Mara Lezama, a la gubernatura de la paradisíaca entidad, a quien dijo no apoyará porque los quintanarroenses, afirma, merecen un gobierno decente, además de que acusa a la banderada de ser soberbia.
el legislador Pepe de la bancada de la autollamada Cuarta Transformación. Por supuesto, como lo señalabas, tendrá que renunciar al partido oficial y ocupar pues esta candidatura de MC. También el expriista reconoció Pepe que durante los últimos días ha sostenido reuniones con el dirigente del partido Naranja, Dante Delgado, con quien incluso Pepe se va a reunir de nueva cuenta este viernes, además de que se reporta como listo para participar en las elecciones del próximo 5 de junio. Hablamos con José Luis Pech y esto fue lo que nos dijo. Hemos platicado con el señor Dante, ellos todavía tienen que tomar una decisión, entiendo que el fin de semana, y en esos planteamientos estamos platicando y escuchando propuestas, pero no hemos tomado todavía un acuerdo definitivo. Bueno, tenemos programado reunirnos el día de mañana. Yo ahora estoy en la ciudad de Cancún y debo el día de mañana tener alguna reunión el día de mañana, pero todavía estamos analizando los temas para buscar acuerdos mutuos en todo caso. Bueno, yo lo que siempre he estado listo es para trabajar por Quintana Roo, hacerle lo mejor posible. Tengo una carrera de funcionario público que conoce a la gente, que respeta a la gente afortunadamente. Y bueno, ahora fue una decisión muy difícil la que tuvimos que tomar. Ahí está Pepe, fue una decisión muy difícil la que tuvimos que tomar, lo que dice el todavía senador morenista, quien todo indica Pepe el próximo sábado, después de las 11:30 de la mañana, cuando se reúna la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, pues será el abanderado ya oficial de este instituto político a la gubernatura del estado de Quintana Roo y participar en las elecciones del próximo 5 de junio, Pepe. Pues muchas gracias por la información. Estaremos atentos para el próximo sábado a las 11 de la mañana para ver en qué termina esta telenovela, en donde el actor principal será hasta ese momento Roberto Palazuelos, después a otra cosa. Muchas gracias y buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes. También en lo político, debo comentar con usted que el presidente López Obrador ha rechazado en días pasados, de hecho lo hizo hoy, reprochó la postura del panista Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, luego de haber afirmado que va a defender a periodistas. Lo había dicho Santiago Krill hace un par de días. Recordó el presidente que cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación, impulsó su desafuero mientras él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y seguramente, no lo dijo, pero para sus adentros esto no lo perdona. Lo puso de este modo el presidente López Obrador. Sale Krill a decir: voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por el gobierno autoritario, dictatorial de Andrés Manuel. Los voy a defender. ¿Quién era el secretario de Gobernación cuando me desaforaron? Y María Amparo Casar era su coordinadora de asesores y ella estuvo involucrada Casar en él. Era su asesora principal del grupo Nexo de Aguilar Camín. Bueno, pues agarró parejo el presidente contra Krill, con María Amparo Casar, con Héctor Aguilar Camín. ¿Qué dice a todo esto Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Santiago, muchas gracias, diputado, por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe Cárdenas, muy buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, pues mira, en primer lugar, se ve que el presidente o no entendió o le dolió lo que yo dije que quería y quiero: defender a quienes deben de expresar libremente sus ideas, como son los periodistas, con la libertad de expresión, a los comunicadores. Y lo que ahora argumenta es lo del desafuero. Y entonces lo que le recuerdo al presidente son dos cosas. En lo del desafuero es que durante todo el proceso estuve yo en pleno contacto y diálogo, por cierto, Pepe, diálogo, algo que no hemos tenido en estos primeros 3 años todavía. Está pausado, para utilizar su expresión, el diálogo político con la oposición está pausado. Bueno, yo tenía diálogo con Ortiz Piketty, con Scherer, con Elisur Arteaga, entre otros, que eran sus representantes. Finalmente se encontró la interpretación jurídica justa, y fue lo que reprodujo el juez. Y el presidente Fox acató
lo de la resolución del juez y se aplicó. Entonces, yo lo que le digo al presidente López Obrador, le digo, oiga, presidente, pues entonces no recuerda, ¿verdad?, que durante todo el proceso de desafuero, como secretario de Gobernación, estuve yo en diálogo con sus representantes, con sus abogados, para ver cómo podíamos buscar una situación que le permitiera, desde el punto de vista legal, encontrar una solución. Finalmente, el juez decidió que no había delito y por lo tanto se concluyó el asunto y el presidente Fox rectificó y acató la ley. Esto es lo que le digo yo al presidente López Obrador. Oiga, ¿usted cuándo ha rectificado? ¿Cuándo? Porque miren nada más, digamos, el ejemplo que le da Fox en esa situación, porque de otra manera, pues quién sabe qué hubiera pasado, pero se rectificó y se rectificó de manera oportuna. El presidente López Obrador, ante todas estas situaciones que han estado ocurriendo, con Carlos Loret y con todos los periodistas que también te incluyo a ti, Pepe, pues ha buscado intimidar, acallar, trata de exhibir, pero desde el poder, es decir, como jefe de Estado, pues eso no puede ser, y no puede ser que él quiera ahora exhibir a los comunicadores, a los periodistas, de cuáles son sus ingresos. Hazme favor, y no solamente eso, sus propiedades. Oye, un periodista o un comunicador no es un servidor público. Pepe, yo sí lo soy, yo soy diputado federal, a mí me paga el Estado y tengo funciones constitucionales que cumplir, y por eso estoy sujeto a un escrutinio muy especial de transparencia, pero ustedes no. Cumplen una función primordial, por supuesto que sí, primordial para la democracia, primordial para el derecho a estar bien informado y para la libertad de expresión. Todo esto que demuestra, Santiago Krill, todo esto que te demuestra a ti, ¿te sientes que la democracia está amenazada por este tipo de actitud? ¿Es López Obrador el mismo de hace unos años? No, mira, y justamente es lo que le digo yo en mi mensaje. Le digo, presidente López Obrador, usted ya no es el que fue en 1994. Ya no es ese luchador social, en nada ya se parece. Ahora resulta que usted se ha convertido en lo que nosotros combatíamos en 94. ¿Qué combatíamos? El fraude, la imposición, las inconstitucionalidades del viejo sistema, que hacían las cosas como querían, y todo esto pues es lo que está haciendo él, y no se da cuenta. Entonces sí es importante recordarle cuál es su origen, para ver si puede verse en el espejo y recordar cuáles fueron los motivos de su lucha originaria. No fue para callar a periodistas, no fue para tratar de encarcelar adversarios políticos, y por eso también le dije, tiene que rectificar. El caso de Ricardo Anaya, bueno, es una locura. Ahora que ya dejó inclusive de ser testigo protegido Lozoya, y ahora cuando ya se tiene claramente los testimonios que se dieron en el juicio de los Estados Unidos de América respecto a Odebrecht, donde claramente se dice cuál es la finalidad de las entregas de dinero, y que estas fueron a parar como una situación de corrupción, de auténtica corrupción, para obtener los contratos de Tula 1 y Tula 2 para petróleos mexicanos, pues más claro que ni el agua, pero ni aún así quiere rectificar. El presidente sabe que está en una situación difícil para el país, difícil en la economía, difícil en la seguridad, difícil en la salud, y no quiere siquiera dialogar con los opositores, Pepe, con nosotros. Tú imagínate un jefe de Estado que nos cierre las puertas a las oposiciones. Y te voy a decir una cosa que es muy importante, además, que la gente sepa. En las elecciones pasadas,
La oposición obtuvimos 22 millones de votos, 22. Y la coalición oficialista de Morena obtuvo 20. ¿Qué quiere decir esto? Que en votos federales tenemos más votos que la coalición que está gobernando. Entonces, ¿dónde está esa voz representada? Pues no está representada en el gobierno. Entonces queremos nosotros sentar a dialogar y que esa voz opositora, que piensa de manera muy distinta de cómo debe gobernarse México, puede entrar en un diálogo y entrar en una racionalidad. No se van a aprobar su reforma eléctrica, electoral, y menos la militarización de la Guardia Nacional. Así no se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos en la oposición, aparte de tener una visión distinta, queremos aportar al bienestar del país, y para eso es el diálogo, no para otra cosa. Para eso es la política. Y si no quiere hacerle caso a la política y quiere empecinarse y ser el país de una sola persona en su visión, pues eso es lo más antidemocrático que yo he visto. Pues vemos tu respuesta firme, Santiago Krill. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación para expresarla con toda libertad. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco yo a ti y a tu auditorio. Igualmente a ti. Gracias por aceptar la invitación. Hasta pronto. El diputado Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por supuesto, panista, fue secretario de Gobernación, fue aspirante a la candidatura presidencial también. En fin, Santiago Krill, que hoy fue sacado a balcón en la mañanera también por estar apoyando, como dijo él, a los periodistas que así lo quieran para defenderse de los ataques del presidente. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Momento la comunicación con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él publica en el periódico El Universal su columna Los usos del poder, lo hace todos los jueves. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, un grupo encargado de estrategia y comunicación política, y bueno, colabora con este espacio de noticias. Pues tal parece que hay quien opina que el país se le está yendo de las manos al presidente de la República. ¿Y quién opina esto? Por ejemplo, la revista The Economist, quien está ubicando a México ya en la categoría de los países de lo que llaman una democracia defectuosa. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo un régimen híbrido donde hay peligro de que pueda el país caer en el autoritarismo. Hemos escuchado ya a lo largo del noticiario una serie de notas clave para tratar de entender el contexto. Te pido que nos ayudes a descifrarlo. ¿Cómo te va, Alfonso Zárate? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, diría en primer lugar que la revista inglesa The Economist es una de las más prestigiadas del mundo. Y esta revista decidió, a partir del año 2006, publicar un índice de la democracia. Es un reporte en el cual ahora México está degradado, al pasar de la categoría de una democracia imperfecta a la de un régimen híbrido, es decir, un régimen próximo a un régimen autoritario. Y en el caso de México, este estudio de The Economist considera, por un lado, los intentos del presidente López Obrador de concentrar el poder, de reformar el sistema electoral para imponer un sistema electoral a modo, y también toma en cuenta los ataques a los periodistas, la violencia de los cárteles y el creciente deterioro de la democracia conforme se va avanzando el año 2024. Y creo que lo que observa The Economist coincide con lo que otros analistas hemos señalado. En mi obra El país de un solo hombre, advertí esta compulsión del presidente por hacerse de todo el poder, la demolición de las instituciones, sus intentos por nulificar o desaparecer a cualquier instancia pública o privada que represente un contrapeso. Y creo que han sido varios los intentos del presidente de gobernar al margen de la Constitución, incluso en contra de ella. Y también creo que es muy clara la intención de lastimar a las instituciones de educación pública como a la Universidad Nacional Autónoma de México o como al CIDE. Y la idea parece ser convertir a estas instancias en escuelas formadoras de cuadros para la 4T. La condición de autócrata del presidente de la República
se ha ido acentuando en la medida en que logra intimidar, secuestrar o eliminar a los organismos y a las personas que señalan las contradicciones en su discurso de superioridad moral. Y frente a esta irrupción autoritaria, sorprende la mediocridad y diría yo la cobardía de las oposiciones partidistas que han sido incapaces de asumir ese rol de contrapeso al poder, y también, desde luego, de algunos organismos representativos de la sociedad civil, aunque hay que reconocer que, a pesar de la estigmatización, permanece Mexicanos Unidos contra la Corrupción, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana, México Evalúa. Es decir, hay que reconocer el enorme valor civil de estas organizaciones que, como lo hicieron en el pasado, porque también criticaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy lo están haciendo con el presidente López Obrador. Así que yo creo que hoy es evidente que el presidente decidió poner a la imperfecta democracia mexicana y a la misma economía, como diría él, en modo pausa, Pepe. En modo pausa, que es una palabra que ahora está usando el presidente, la aplicó con el tema de las relaciones con España, luego ya enmendó y dijo, bueno, con las empresas españolas, no con el pueblo español, al que yo respeto mucho, pero el caso es ese, ¿no? Hay abusos de poder en este gobierno, según opinan, vamos, con sensatez, algunos comentaristas considerados por el presidente como adversarios, incluso los mismos senadores lambiscones de Morena han dicho que son traidores a la patria, en fin, se está abriendo a diario en la agenda presidencial nuevos frentes de conflicto. Da la impresión de que la agenda presidencial, para marcar pues justamente la narrativa del gobierno, está salida de control, está fuera de control. Sí, Pepe, mira, yo creo que para algunos analistas, cuando el presidente establece una línea agresiva hacia España o le nombra embajadores inadecuados a Panamá, o saca el tema de la casa gris de su hijo mayor, del primogénito, está tratando de presentar cortinas de humo. Pero yo creo que más que cortinas de humo, lo que ocurre es que el presidente está cada vez más extraviado, y en esa medida sus acciones van representando la apertura de nuevos frentes de conflicto. Y como lo mencionas, Pepe, los cuadros políticos del presidente, simplemente como lo exhibe el comunicado del grupo parlamentario de Morena en el Senado, alcanzan hoy extremos que a mí me recuerdan tiempos de ignominia. Hay que decirles a los senadores, no, señores, ni los adversarios son traidores a la patria, ni el presidente representa los ideales de la nación, de la patria y del pueblo. Yo percibo, y eso lo hago con una enorme preocupación, que cuando aún faltan más de 2 años para que concluya este mandato, la degradación de este gobierno es cada vez más evidente. Muchas gracias por tu comentario, Alfonso Zárate, como siempre, con tus usos del poder. Gracias a ti por el espacio, Pepe, como siempre. Gracias, buenas noches. El maestro Alfonso Zárate y los usos del poder. Hagamos una pausa breve, vamos a una pausa. Ya tenemos encima los comerciales, los cortes comerciales. Seguiremos en un momento más después de Era Eso. Informo que en el instituto, bueno, que en la Cámara de Diputados, en el Congreso de los Diputados, los de Morena ya lanzaron nuevamente señales al Instituto Nacional Electoral, y son señales de hostilidad, y también de paso, de refilón, al INAI, que es el Instituto de la Transparencia Informativa y Resguardo de Datos Personales. Maru Rojas, tú estás ahí muy pendiente de los sobresaltos de los legisladores de Morena, atacando al INE, quien les pidió que bajaran de internet un desplegado en donde estaban apoyando todas las actividades del presidente de la República que son de orden social. Bueno, apoyando al presidente de la República, desde luego, en sus ideas frente a la prensa y a los conservadores, neoliberales, etcétera, que tanto lo atacan. El INE les dijo, bájenlo porque está violando la veda electoral. Ya reaccionó
la Cámara de Diputados. Maru, adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. Los foros que se llevan a cabo del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica van a seguir difundiéndose porque un derecho que tienen todos los mexicanos es eso de informarse. Van a violar esta indicación que hacen para dejar de cometer violaciones a la veda electoral como las que cometen en tribuna, llamando al voto, haciendo proselitismo. Nos sorprendió platicar con Nacho Mier sobre cuál sería la respuesta después de lo que dice el INAI, que no tiene facultades para investigar a periodistas porque son particulares. Nos sorprendió y dijimos, quizás se equivocó. Fuimos con el vicecoordinador, con Leonel Godoy, y fue más allá. Si no se pueden desaparecer las instituciones, hay que cambiarlas, hay que ampliar sus facultades. Así como se acaba de aprobar el pasado martes las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda congelar cuentas sin que medie un juicio de por medio, pues entonces que ahora el INAI vigile a todos, y los periodistas son entes o son personas que deben ser investigadas, así lo dijo. Yo creo que no tiene razón el INAI, yo digo que no. O sea, transparentar los ingresos de alguien que realiza una actividad pública, me parece que no se puede circunscribir solo a los servidores públicos. Yo creo que es parte del debate que debemos de tener, y yo espero que la Consejería Jurídica recurra esa resolución del INAI, porque tenemos que abrir este debate. Es un debate que tenemos que abrir, porque eso de considerar solo a los servidores públicos como los únicos obligados a transparentar sus recursos y sus propiedades me parece que es injusto. Eso no es democrático. Para los panistas es una estrategia que ya han usado constantemente y lo hicieron con el INE, ahora van con las instituciones de transparencia, así lo dijo el diputado de Acción Nacional. Enviar una misiva al INAI sabiendo que iba a contestar conforme a la ley, que no solo no pueden hacerlo, sino están obligados a resguardar los datos personales, y empezar el ataque a las instituciones así. Decir el INAI es una institución conservadora que se opone al presidente y por eso hay que destruirla. Y si no me dan los números para destruirla, como lo dijo el presidente, pues por lo menos dejarla sin presupuesto. Misma estrategia que con el INE, con el tema de la supuesta donación de recursos. Yo le digo al INE que quiero hacer una devolución de recursos que ya están en mis cuentas, que legalmente no es posible. El INE me... que no es posible conforme al marco jurídico actual, que puedo, si quiero, renunciar a administraciones futuras, y digo que el INE es neoliberal y no me está permitiendo ayudar a la gente. Es todo un discurso de destrucción de las instituciones. Que investiguen a todos, a los periodistas, pero si atacan a alguien que tenga que ver con el gobierno federal, ahí sí la piel es sensible. María Elena Pérez Jaén, periodista, ahora como diputada federal del PAN, presentó un exhorto al presidente para que se deje ya de perseguir a periodistas en las mañaneras. En ese momento los diputados federales del PAN le apoyaron, construyendo una Casa Blanca de cartón, una fotocopia gigante al pie del recinto. Esta Casa Blanca les caló fuerte, y también el discurso. Por la exhibición de esa doble cara de santidad y de corrupción, ha quedado claro para todos los mexicanos. Los diputados de Acción Nacional seguiremos trabajando a favor de la democracia, de las libertades, para defender a México de la amenaza autoritaria al costo que sea. Por todo ello, el presente exhorto está dirigido al Ejecutivo Federal para que garantice y respete la libertad de expresión, ya que no utilice las instituciones del Estado mexicano para presionar, hostigar y perseguir a los periodistas. Con puño en alto, los panistas al pie de la tribuna junto a esta Casa Gris gritaron justicia, pero también gritaron corruptos. ¿Por qué? Porque Morena, PT y Movimiento y Verde Ecologistas empezaron a salir del recinto y bueno, abandonaron el salón de plenos. Nacho Mier decía que así no van a seguir sesionando. Pero para que haya pleitos se requieren dos. Y como nosotros somos un movimiento pacífico, no estamos a favor de eso y creo que se debe de cuidar, y mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario es que no se incremente el calor político, que se desborden las pasiones, y por eso hemos decidido que en este momento que ya están puntos de acuerdo, que son con turno a comisiones, salirnos del salón de pleno.
pues a pesar de que no había quórum, la sesión siguió hasta el final. Acaba de concluir hace unos minutos, Pepe. Vamos a estar pendientes de si regresan Morena y aliados el próximo martes a sesionar. Muchas gracias. Gracias, Maru. Muy buenas noches allá en San Lázaro. Buenas noches. Buenas noches. Es mi compañera Maru Rojas. Por cierto, también Mario Delgado Carrillo, el presidente, el dirigente nacional de Morena, nuevamente también se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral, tras haber dado la orden de retirar este comunicado al que me refería hace un rato, firmado y difundido por 18 mandatarios locales, incluida la jefa de gobierno, quienes integran la fracción del partido Guinda, en el que manifiestan su apoyo al presidente López Obrador frente a las constantes críticas que ha recibido por parte de grupos económicos que perdieron privilegios. Tenemos el contacto para tratar estos temas, claro, siempre interesantes, con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político. Doctor Ugalde, qué gusto recibirte como siempre, también como colaborador. Muy buenas noches. El gusto es mío, Pepe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues la actuación del INE ha sido correcta, ha sido incorrecta. Es correcta la respuesta que da Morena y sus huestes, sus devotos al Instituto Nacional Electoral, sintiéndose atacados y defendiendo a ultranza de manera ciega, hay quien dice lambiscona, al presidente López Obrador. Mira, Pepe, esta semana he visto dos disparates políticos y legales que me parece que son sumamente graves. El primero, ya lo dijiste en la voz de uno de tus entrevistados, fue la carta que el presidente le manda al INAI pidiéndole la información de un ciudadano privado que no está sujeto a ninguna obligación de entregarle información de sus ingresos. Esto que hizo el presidente de mandar una carta que no está motivada ni fundamentada en ninguna ley, me parece que es una provocación de un presidente de la República que está obligado a actuar con el principio de legalidad. Por cierto, no escuché quién es la persona que pusieron en el reportaje previo a esta entrevista de una persona de Morena diciendo que es injusto que solo los servidores públicos estén sometidos a la transparencia, que todos deben estar sometidos. Es un disparate, eso es no tener idea de lo que es el derecho. Los servidores públicos, como viven de los impuestos, están obligados a decirnos de dónde sacan sus ingresos. Los particulares no, pero bueno, es lo del presidente. Pero lo que hizo Morena de haber sometido una carta en donde acusan que el INE está siendo parte del problema y está tomando partido es una locura, porque Morena es quien aprobó una ley, la Ley Federal de Revocación de Mandato, y en esa ley, en el artículo 33 que Morena promovió, es donde se establece que no puede haber propaganda durante el proceso de discusión de la consulta de revocación. O sea, ahora, eso es una idea de Morena que se aprobó en septiembre pasado, hace menos de un año. Y Mario Delgado está manipulando la información y diciendo que el INE está tergiversando y censurando. Entonces, esto me parece muy grave, porque no puede haber una discusión y una deliberación de ningún tema si una de las partes engaña, transgrede la ley, y creo que ese es el tema de fondo, que esta semana lo que hemos visto, Pepe, es que el presidente y el partido oficial no se guían por el principio de legalidad, y si no hay un referente sobre qué dice la ley, me parece que ya no hay forma de debatir en este país. ¿Cuál es el peligro de denostar tanto al Instituto Nacional Electoral? ¿Debilitar al órgano autónomo o debilitar a la democracia? Te vuelvo a hacer la pregunta que tiempo atrás te planteé. Yo creo que se trata de fortalecer una narrativa de que todo el sistema jurídico nacional está al servicio del poder y que por lo tanto hay que desmontar todo el andamiaje. Y no solo eso, Pepe. Algo que me preocupó mucho del día de ayer fue que Mario Delgado y Morena publicaron un desplegado, uno de varios, en donde hablan de la rebelión y dicen que el INE está con la derecha y que por lo tanto convocan a la rebelión y a la movilización. Cuando el partido en el gobierno no respeta la ley, no reconoce su validez, no reconoce su aplicación, una ley que ellos aprobaron, que fue su idea,
y convocan a la rebelión, a la movilización, estamos en una situación muy delicada, porque quiere decir que ellos mismos se abrogan el derecho de desconocer el sistema jurídico nacional, porque está al servicio de los conservadores. Este creo que es el tema más de fondo, este es lo más delicado, porque es no tener ya ningún referente. Estamos en un piso jabonoso en donde cada quien dice lo que quiere, y esto me parece que nos lleva entonces a las acusaciones, al decir que algo no es válido porque está al servicio del poder, el desacreditar por quien lo dice en lugar de analizar lo que dice, y creo que este es el problema en el que estamos, Pepe. Muchas gracias, doctor Ugalde, por estar con nosotros siempre. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio de noticias. Permítanos una pausa muy breve. Comentaremos a usted lo que ha sucedido con Karime Lara. Hoy el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña ha dicho que sí procede la extradición, a lo cual ella, claro, y sus abogados habrán de defenderse, pero en un momento le comento. Nuestro respeto, saludo y cariño para el gran Javier López Chabelo. Él sigue siendo un niño de 13 años, ¿no? Berrinchudo, que contesta, que cuestiona y cae mal y cae bien, ¿eh? Porque se abre con par de haces y no tengo. Uy, 48 años de trabajo lo llevaron a ser el niño grande más famoso de México. Se retiró en 2015, se despidió de la tele. Mantuvo casi medio siglo el programa dominical En Familia con Chabelo. ¿Qué? Caray. ¿Tu hermana? Sí, sí está. Pues Chabelazo, 87 años de edad. Felicidades en su cumpleaños. Oigan, estamos esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Resulta que la justicia del Reino Unido de la Gran Bretaña autorizó la extradición a México de Karime Lara. En nuestro país está acusada Karime por el delito patrimonial contra Veracruz por 112 millones de pesos. La Corte de Magistrados de Westminster ha dado este jueves luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, la ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude. El juez del caso dijo en una vista celebrada en la Sala Primera del Tribunal londinense que las pruebas son suficientes para autorizar la entrega. La ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, será ahora la responsable de dar luz verde final a la extradición de Tubilla, ex esposa del antiguo gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Las acusaciones contra ella, que la acusada rechaza, están relacionadas con fraudes supuestamente cometidos en el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia. Tubilla estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, céntrico barrio de la capital británica. En ese momento, la ex primera dama quedó en libertad bajo fianza antes de que empezara el proceso legal para su entrega. Tanto el abogado de Tubilla, Aaron Watkins, como el del gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos durante este proceso. Según Watkins, Tubilla no estuvo al frente de los supuestos fraudes y argumentó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan. Argumenta que se trata de acusaciones basadas en sospechas. Por otro lado, el abogado de las autoridades mexicanas asegura que las pruebas de fraude son completas y convincentes. Summers defendió además las garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno mexicano. Reportó desde Londres para Grupo Fórmula, Guillermo Ximénez. Esto es lo que se comenta en Londres. Aquí en México, la Fiscalía General de la República celebra que se vaya a dar la extradición. Insisto, todo esto puede tomar mucho tiempo todavía, meses, quizá un año, porque la señalada, Karime Macías, puede apelar. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Pepe. Como bien lo señalas, la Fiscalía General de la República se congratuló por la resolución de un juez en Reino Unido que le permitió ganar la primera instancia en el proceso que se sigue para extraditar a Karime Macías, exesposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del DIF de dicha entidad. Cabe destacar que la exesposa del gobernador de Veracruz cuenta con esta orden y que también tiene 30 días para apelar esta resolución.
La FGR también señaló precisamente acerca de esta situación y que lo más probable saben ellos que va a apelar. Por su parte, la ex primera dama de Veracruz destacó que respeta el fallo del juez, pero no lo comparte, motivo por el cual aseguró iba a apelar este fallo, ya que es el resultado de declaraciones falsas que algunos servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz vienen diciendo desde los tiempos de Miguel Ángel Yunes. Indicó que no va a permitir que esas falsedades queden impunes y destacó que en México se siguen procedimientos que revelarán la verdad, además de que están por demostrar a través de un juicio de amparo que ya se extinguió la acción penal. Ante ello, exigió que se muestre públicamente una sola prueba de que se haya enriquecido de manera indebida. Karina Macías puntualizó que vive en Inglaterra con sus hijos menores al día, sin que el más mínimo lujo tenga, como se quiso hacer creer, y refirió que su situación económica es crítica, es lejana a lo que maquiavélicamente Yunes le hizo creer a la sociedad a partir de una campaña multimillonaria que lanzó en su contra para vestirla de villana, generando así una imagen, dijo, que no le corresponde. Pepe, el reporte. Gracias, pendientes. Hasta pronto. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Están buscando urgentemente a Valeria Landeros Calderón, joven cantante que estuvo con 4 universitarios encontrados muertos dentro de una camioneta abandonada en Zacatecas. Está desaparecida. Las redes sociales están en su búsqueda. Suman 5 días desde que Valeria Landeros Calderón fue vista por última vez cuando acompañó a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas en una salida de esas de antro. Luego de que el vehículo fue debidamente procesado, se determinó que los cuerpos localizados en la camioneta correspondían a 4 jóvenes privados de la libertad, mismos que ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares, pero falta todavía Valeria Landeros Calderón, falta por aparecer. La están buscando afanosamente, esto allá en Zacatecas. Y un hecho que puede considerarse milagroso. Chavita es el nombre de un joven que fue robado en 2005. Fue sustraído del hospital donde nació. ¿Y qué cree? 16 años después aparece. Marc Hernández, tú nos explicas, por favor. Adelante, buenas noches. Bueno, se cortó la llamada telefónica con Marc Hernández. Vamos a una pausa y regresamos con esta historia. Es más fácil hablar a Kiev con el presidente de Ucrania que hablar con el corresponsal de Fórmula en Jalisco. Pero bueno, ni modo. Yo lo que quería es que él nos explicara cómo está este asunto de Chavita, este joven, este bebé recién nacido que fue robado de un hospital. Y transcurrieron 16 años. Y bueno, una llamada telefónica al padre de Chavita le permitió localizarlo en el municipio de El Salto. Él recibió una llamada telefónica anónima, le alertaban sobre la localización de este menor. Bueno, pues ya la familia se pudo reunir, va a regresar con su familia biológica. Le digo, luego de 16 años de haber permanecido separado. Una buena noticia. Mala noticia para el presidente Trump y sus chamacos y sus hijos. Un juez en Estados Unidos ordena que Donald Trump y sus hijos declaren en Nueva York en una investigación por fraude. Deberá responder preguntas bajo juramento en la investigación civil del estado de Nueva York sobre sus prácticas comerciales ante un presunto fraude a través de su empresa o una de sus empresas, dictaminó el juez. El juez Engoron ordenó a Trump y a sus 2 hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., cumplir con las citaciones emitidas en diciembre por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Trump y sus 2 hijos deben rendir declaración en un plazo de 21 días. También debo comentarle que en Estados Unidos el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, afirmó que el asesinato de periodistas y el asesinato de miembros de la sociedad civil mexicana es un problema tremendo y una mancha para todo mundo. Hablaron de que esto es muy relevante para la sociedad mexicana, que tiene que haber algo que se haga. Es crucial redoblar esfuerzos para proteger a los políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil. Es vital y hablamos de ello con nuestros colegas mexicanos todo el tiempo. José Ramón López Beltrán agradeció hoy el desplegado en apoyo al presidente López Obrador, a su papá, publicado por
por diferentes representantes legislativos y gobernadores, sobre todo de entidades del país que pertenecen a Morena, y que fue bajado por el Instituto Nacional Electoral porque viola la veda. Amor con amor se paga, escribió el hijo mayor del presidente López Obrador en la cuenta de Twitter. Dice, el INE ordenó retirar el desplegado que publicaron en redes sociales los gobernadores morenistas y la jefa de gobierno, luego de que el PAN denunciara que se trataba de una propaganda gubernamental en medio de la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Dice, pues amor con amor se paga, gracias por apoyarme. A los que no le va a dar las gracias es a unos diseñadores y fotógrafos que están acusando de plagio a la empresa Key Partners por haberse fusilado imágenes que no les pertenecen para hacer promoción de esta empresa, donde el domingo a la carrera se estructuró todo para que pareciera efectivamente que José Ramón López Beltrán está trabajando como abogado consultor en esta empresa desarrolladora en bienes raíces. El caso es que la empresa plagió diseños e incluso fotografías de bloggers para utilizarlos en el único video que subieron en su página de internet para promocionar un desarrollo inmobiliario en Houston. Y todo esto vinculado, le digo, por las carreras y por las prisas. Por cierto, el dueño de Grupo Vidanta, que es el papá de los hijos que contrataron al hijo del presidente de la República, pues da a conocer un comunicado y se deslinda de cualquier relación laboral o comercial con el gobierno de la República o con funcionarios públicos. Una pausa. Informativo, le comento la magnitud de la tragedia provocada por los deslaves y claro, esto producto de la lluvia intensa sobre un barrio muy importante allá en Río de Janeiro, Brasil, que ha dejado hasta el momento cuando menos 100 personas fallecidas. Las calles se transformaron en ríos, los deslizamientos de tierra barrieron con fuerza todo a su paso. Es la descripción del gobernador de Río de Janeiro ante la tragedia que inunda el municipio de Petrópolis. La intensa lluvia ha cobrado la vida de decenas de personas. Beatriz, de 18 años, documentó por sus redes sociales las horas de lluvia. De risas nerviosas pasó junto a su familia a la desesperación por encontrar un lugar seguro. ¡Cuidado! ¡No, amor de Dios! Al igual que Beatriz, otros cientos debieron evacuar o incluso luchar por su vida ante la catástrofe. En menos de 6 horas, Petrópolis recibió cerca de 260 milímetros de lluvia, más de lo previsto para todo febrero. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.